Bueno, esto le he puesto cartografía mínima de un país extraño, Apuntes de Marear. Es un poco una mirada, digamos, de bojeo del libro, para presentarlo. No va a ser un análisis exhaustivo del libro, pero más una mirada que llega a algunos elementos que me parecieron dignos de destacar, ¿no? Dice, como si fuera una novela, un río, el de Heráclito transformado en Subway, en marea de cabezas que nunca se repite, o como un pez de tierra que avanza bajo la piel, cavando, anfibio por definición, caminos como venas, traza Michael Miranda, Cueto, 1974, la ambigua cartografía de En un país extraño, de Editorial Silueta, 2014. En una lectura autosuficiente, descontextualizando este libro hasta el grado de lo posible, extrayéndolo incluso del cuerpo de su propia obra, compuesta por 3 libros anteriores, Viejas mentiras de otra clase, del año 2000, Las invenciones del dolor, del 2001, y En óleos de James Ensor, 2003, que debo confesar conozco regular y pobremente, me atrevería a afirmar que este es un libro de ruptura y madurez. Un libro echado a la artesa, puesto a podrir, abrillantado durante casi una década, en el que se descubre una voz, todas las voces, que conforman la polifonía poética de su generación. Por tanto, lo he leído como si me mirara a veces al espejo, olfateando entre sus líneas algunos de los mismos desvelos, urgencias, temas y hasta maneras de reflexionar que me son gratas. En él están las claves, en sabia proporción, de esa escritura de tránsito que se gestó en la Cuba de los 90, mientras los poetas intentaban llenar los vacíos del escapismo insular y dar el salto gramático que exigía la posmodernidad, esa época de prefijos, conceptos y pastiches. En este libro hay mucho de eso y más. De haber leído antes En un país extraño, probablemente me hubiera ahorrado de escribir una buena docena de versos, porque aquí las cosas están dichas y están dichas bien. Tras esto, habría de notar que estamos ante una nuez alegórica, un libro tan continuo en este ejercicio que desde el título debemos comenzar a leerlo como una alusión, un circunlogio. Y no se trata del uso de recursos tropológicos, sino de un aprovechamiento de la polisemia perceptiva, de la palabra como parábola. En un país extraño alude en primera lectura a la condición de extranjero, pero puede perfectamente ser el país el que cambia, o estarse refiriendo a la ruta del hombre, la expulsión de su propio cuerpo, esa extrañeza existencial de quien se asoma a un viaje más complejo que el simple desplazamiento geográfico, o al menos así lo expresa el poeta, cuando dice, y cito, como si explotara mi cabeza o inyectara el zumo de otras vidas, mi cuerpo suda lo que mi alma vivió, escribo para decir nunca, Dios perdone estos vómitos del dogma, tendrían que expulsarme a latigazos de mi cuerpo. Página 12. O puede simplemente referirse a la manera del loco panero, al fogonazo que recibe el hombre en su duelo contra el poema, cuando el francotirador debe apagar los ruidos de mundos circundantes para que el ojo viaje junto a la letra. En algunos textos, esta alegoría interpretativa puede llevarse a niveles francamente insólitos. Pienso, por ejemplo, en el texto Depende del país, en la página 25 de este libro, que a mí simplemente se me antoja la descripción de un hospital en perífrasis, sin que exista ninguna alusión directa, pero apoyado en todo un sistema de referencias que el autor domina perfectamente. En mi lectura, atento a otras posibles narrativas, hombre-país, por una caprichosa sinécdoque que pareciera que convergen bajo la misma piel, y el país hombre es ingresado de urgencia en un sanatorio país, con su pasillo de agua, cito, cerrándose al infinito, con el tufo de los alcoholes, cito, que de mi mano nacen, un tubo por donde mañana voy a respirar, el país humanizado y cosificado al mismo tiempo, en una compleja dualidad representativa, es manicomio, país o tanatorio nacional, en el que se aprenden a tirar, en el que aprender a tirar es tomarle el pulso a la situación y decir la guerra será chamuscar la casa, hasta que apaguen la luz yo sufro, hasta que tiren mi cuerpo al mar. Los subrayados son míos, y ahí en esta cita que hago, subrayo tomarle alcoholes, tomarle el pulso a la situación, que tiene un lenguaje, digamos, como muy médico, aunque él nunca habla de que esté en un hospital, pero a mí la impresión que me da de que empieza el poema es que va entrando alguien en una camilla a un hospital, ¿no? Y después los poemas que forman ese grupo de poemas, sí, ya hay alusiones directas al hospital, o sea, ya hay un poco, yo creo que todo eso es lo que va creando esta digo yo, alegoría perspectiva que hay en el libro constantemente. O sea, no se está llamando a las cosas por su nombre, pero uno siempre tiene que jugar con que
el autor está manejando una ambigüedad que permite que uno interprete otras cosas en un sentido más traslaticio. En la lúcida nota de contracubierta, Pablo de Cuba Soria afirma que, y cito de Cuba, las voces que se entrecruzan en los poemas de En un país extraño hablan una lengua universalmente apátrida, en constante emigrar, y cita Pablo el verso: el día Vallejo tiene voz de cuervo migratorio, intrínseco al decir poético. Cierro la cita de Pablo de Cuba, recalcando su universalidad como una palabra que por usada, gastada, invalidada, ha adquirido otras propiedades connotativas. Carecer de nacionalidad, que es una apátrida, en fin, no significa traicionar su propia identidad. O sea, una persona puede no tener nacionalidad y sin embargo ser una persona con una identidad muy sólida. Su propia idea, o negarla, sino quizás, como nota Pablo de Cuba, superar fronteras, balbucear nuevas lenguas. Y en este sentido la poesía de Miranda, si bien habla el balbuceo de ese perseguido esperanto poético que arrastra en sí rupturas y experimentaciones tanto formales como conceptuales, también muestra una marca, es decir, se inscribe, pertenece a un corpus y a un canon, ensaya pero sin anular esa tradición con la que está en diálogo permanente. Esta es una de las cosas también notables de este libro. O sea, dentro de las nuevas estéticas que se forjaron sobre todo en la década de los 90 en Cuba, este es un libro que es un libro puente, es un libro que está muy afincado en la tradición poética cubana y que dialoga con ella constantemente. O sea, el hambre de ruptura no es de desmontar la casa, sino quizás de poner otros soportes a la casa, cambiar algunas estructuras, pero no desmontar la casa en sí, como pasa en gente que lleva quizás esta experimentación a un nivel más extremo, ¿no? Hasta gramaticalmente. No importa que la isla se enmascare, que en ella espere la mujer del herrero, y cito un verso de Miranda: quemando cuchillos de madera, el poeta siente vencido los plazos que fija el pasaporte, viaja para encontrar la isla en cualquier lugar, incluso en las ciudades que ya no agranden su antigua respiración de isla. O sea, ese es un poema que se llama La isla tiene su fonética. O sea, que es también un texto que, o sea, otro de los valores que hay, o sea, de los puntos de contacto que veo yo a pesar de ser un libro que realmente es un libro de migrante, ¿no? Sigue estando la insularidad, que es un tema que la mayoría de los poetas cubanos, yo creo que los poetas insulares, ya sean cubanos, sean de donde sea, ¿no? San John Peirce, mueven. O sea, el hombre de la isla es un hombre diferente, el animal de isla es un animal diferente, y poéticamente hablando también. Este libro, que ya decía es poéticamente polifónico, es también polimórfico. Incluye textos en prosa, verso libre y una delicada sección de versos breves que da nombre al cuaderno y cuya filosofía comprimida resume la esencia parabólica y alegórica de En un país extraño. La extrañeza, cuando es auténtica, horroriza por descarnada, recta y sin adornos, como cuando dice, cito: he escrito prados, libertad, hastío, he mentido a sabiendas, viví lo atrofe aliarme a mi contrario. Mientras resiste, en nombre de la mesura, la palabra que la poesía insinúa y casi atrae asonantada: aliarme a mi enemigo. Esto es una reflexión mía. El verso es: he escribido prados, libertad, hastío, he mentido a sabiendas, viví la atrofe aliarme a mi contrario. O el bellísimo, cito, aves en tránsito hacia el sonido de nieve, fin del verso, que trae en dos versos todo el desgarramiento de exilio, la transitoriedad del transterrado, su sinestesia, el estruendo de la nieve mullida, la lucha que se confunde con el batir de alas, mundos que colisionan y se desploman dentro de sí. Otra cosa a notar en este mínimo bojeo es el espíritu del libro, y lo que yo llamo su carta tutelar, que va desde Panero hasta Darío, desde Paul Eluard hasta Michaud, pasando por el petrarquismo amoroso de Quevedo, su anticipación del dolor febril y existencial del hombre moderno, hasta anclar en su persistencia fantasmal su sobrehumana disciplina para intentar sobrevivir, dejar rastro, como el link que corrige en Artículo Mortis las pruebas de galera de su diario de la muerte. Sobre esos pedestales levanta Miranda las costas de esa isla poética rarísima, una que arrastra en su vagar, isla rodante, hombre ruina, con sitio y cito en el triste espectáculo del horror. En un país extraño carga en sí también el ADN de un palimpsesto, su hambre de collage, de reescritura, en la que se van acoplando como afluentes a un río único las malas lecturas, las influencias angustiosas ya decantadas, pasadas por el alambique del parricidio poético, y estas cartas tutelares de las que hablaba, que el poeta acepta, con las que dialoga.
También juega el poeta con la autocita, ese van entre diferentes textos que da un tono solemne de diario apócrifo a este libro. El país extraño lleva en su raíz el delirio del insomnio, la locura del texto que una vez echado a volar ya no termina nunca hasta incendiar sus órganos, hasta caer derretido en la incineradora esencial. Aquí los dejo ahora con lo que verdaderamente importa esta noche, un poeta frente a su salón de tortura, disfrutando el circo de su patíbulo privado, propio. Gracias y que tengan buenas noches.